Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las articulaciones de la cintura pelviana. Las articulaciones de la cintura pelviana tienen la característica primordial de servir como solidez y estática para dar ese soporte a la columna vertebral y a la cintura pelviana, es decir, todas las fuerzas o todos los movimientos que lleguen a apoyarse y a partir de la columna vertebral va a poder soportar todas esas presiones la cintura pelviana gracias a este grupo de articulaciones, que son dos de las que vamos a hablar hoy primeramente, que son las articulaciones sacroiliacas y la articulación sínfisis del pubis. Esas articulaciones de la cintura pelviana se caracterizan únicamente por esa solidez y estática, más sin embargo son articulaciones planas, es decir, articulaciones poco móviles. Esas articulaciones poco móviles quiere decir que va a estar en base a las superficies articulares que llegan a tener. Por decir, como ya se ha visto, las articulaciones de tipo esferoide son aquellas que tienen una amplia variedad de movimiento. Bueno, las articulaciones sinoviales planas son aquellas cuyas estructuras se parecen a esta imagen que vemos aquí. Esta es una articulación plana, sinovial plana. Como pueden observar, van a ser estructuras o más bien superficies articulares planas. Esas superficies articulares, además de que no tienen un encaje perfecto, a menos que se dispongan de una interlínea articular o de un fibrocartílago, tampoco tienen una gran amplitud de movimiento. El eje en el cual estas articulaciones pueden llegar a moverse no es tan amplio como en el caso de una articulación esferoidea. Por lo tanto, estas articulaciones de la cintura pelviana se consideran articulaciones poco móviles debido a la clasificación que se les da de sinovial plana. Ya dijimos que el tipo de articulación va a depender del tipo de superficie articular que se presente. En este caso, como estamos hablando de sínfisis del pubis y de sacroiliacas, el tipo de articulación de superficies articulares que tienen son planas. Por lo tanto, entran dentro de esta clasificación. Primero vamos a hablar acerca de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca, que son dos, porque hay que recordar que nosotros tenemos dos huesos coxales, tenemos un sacro, pero ese sacro tiene dos alas, y precisamente esta articulación es aquella que une la parte lateral del sacro. Dejen primero ponerlos en contexto, y es que estas imágenes que vemos aquí son cortes transversales de estas superficies articulares. Estos que vemos aquí alargados son los huesos coxales o también conocidos como ilíacos. Recuerden que al hueso coxal también se le conoce como hueso ilíaco. Y este del medio que vemos con estas dos alitas se conoce como sacro. Entonces, esta articulación sacroiliaca es la que se forma en esta zona de aquí y por lo tanto une la parte lateral del sacro con la porción del hueso coxal. ¿Cuál porción sería esa? El ilion. Recordemos en esta imagen de acá que el hueso coxal consta de la unión de tres huesos principales. Estos son los huesos coxales. Y esa unión de los tres huesos principales son el ilion, este que tiene forma de paleta y es mucho más amplio, que se localiza superiormente en esa parte del hueso coxal. Tenemos el pubis, que se localiza hacia la línea media y medialmente, y hacia afuera y atrás tenemos el isquion, esta rama gruesa que consta de una tuberosidad grande. Esos son los tres huesos que conforman el hueso ilíaco, o también conocido como coxal. Entonces, ya dicho esto, la porción con la que articula el ala del sacro, su parte lateral, es con la porción medial del ilion, la parte superior de ese hueso coxal. Como toda articulación, tenemos que estudiar primeramente las superficies articulares. Luego ya iremos hablando acerca de los medios de unión y finalmente las relaciones, y no menos importante, la inervación, vascularización, así como también la variedad de movimientos que llegue a tener este tipo de articulación. Entonces, primero vamos a hablar acerca de las superficies articulares de la articulación sacroiliaca. Como dijimos, une sacro con hueso coxal, así en general, eso es lo que va a unir esta articulación. Por lo tanto, las superficies articulares van a ser por parte del sacro y por parte del hueso coxal. Por parte del sacro, vamos a tener una carilla lateral.
ya que el sacro, si vemos esta imagen de aquí, va a constar de esta porción de aquí que se le conoce como ala del sacro. El sacro, hay que recordar, recordemos un poco el sacro, esto que vemos aquí son las alas del sacro, como pueden observar son dos alas del sacro. Estas alas del sacro, cada una en esta porción lateral, tiene su propia carilla auricular, que tiene esta forma, de ahí el nombre carilla auricular, porque tiene una forma de orejita. Entonces, este sacro va a tener su propia carilla auricular en forma de oreja, que va a ser cóncava. Vean la excavación que tiene, y si lo vemos en estos cortes transversales, vemos esta excavación correspondiente a esta porción lateral del sacro. Entonces es una excavación cóncava lateralmente, formando un arco cóncavo. Esto se le conoce como carilla auricular del sacro. Estas carillas articulares, tanto del sacro como del coxal, van a llamarse así, carillas auriculares. No crean que es error de dedo. Carillas auriculares es por la forma que estas tienen de orejita. Entonces, por parte del hueso coxal, que son estos, como ya dijimos, la porción lateral del sacro por medio de su carilla auricular, que correspondería al ala del sacro, va a unirse con la porción del ilion, que es el hueso superior del hueso coxal. Esta porción superior, más bien esta porción del ilion, también es denominada carilla auricular. Y a diferencia de esta carilla auricular en comparación con la del sacro, esta es convexa. La carilla auricular del hueso coxal, con la que va a articularse la carilla auricular del sacro, va a ser convexa en sentido medial y hacia abajo. ¿Por qué? Porque su objetivo es articularse con la porción lateral cóncava del ala del sacro. Por lo tanto, es convexa hacia abajo y adelante. Esta es la carilla auricular del coxal. Entonces, si se fijan, las superiores articulares se denominan así, carillas auriculares. La del sacro es cóncava, la del hueso coxal es convexa. Como mencioné, son articulaciones sinoviales planas. Entonces, el que sean articulaciones sinoviales planas quiere decir que no pueden embonar o encajar perfectamente bien. Es como si nosotros tratáramos de articular o de juntar dos tablas. Si queremos juntar dos tablas, no va a funcionar de ninguna manera porque no hay algo que la soporte. Bueno, precisamente esta articulación no pueden las dos superficies planas estar articulándose entre sí. O más bien es difícil porque no tienen un soporte que les permita adherirse. Por lo tanto, una característica de estas articulaciones es la interlínea articular. Esa interlínea articular facilita ese encaje perfecto entre las dos superficies auriculares, tanto la del coxal como la del sacro. Perfecciona ese encaje. Va a tener una forma de cuña y esta interlínea articular es lo suficientemente resistente tanto para unir ese encaje de ambas porciones articulares como también para resistir todas las presiones que se experimenten a partir de la columna vertebral. Acuérdense que el objetivo de estas articulaciones es solidez y estática, nada más. No son móviles, pero más sin embargo tienen una gran resistencia y soporte. Entonces, estas son las superioridades articulares importantes que tienen que recordar. Vamos a los medios de unión. Los medios de unión, como toda articulación, se le va a estudiar su cápsula, su propia sinovial y sus ligamentos. Todas estas tiritas que vemos son los ligamentos. Entonces, los ligamentos son principalmente 4. Los sacroiliacos anteriores, los sacroiliacos posteriores, los interóseos, que van a estar dispuestos entre esta superficie articular de forma muy fina y corta, y los ligamentos a distancia, que son 3, el iliolumbar, el sacrotuberoso y el sacroespinoso, que aquí también se puede ver una pequeña porción. Sacrotuberoso, sacroespinoso e iliolumbar. Esos son todos los ligamentos que se van a estudiar. Hablemos acerca de la cápsula primeramente. La cápsula articular es fibrosa y forma un verdadero manguito, como toda articulación. Forma un verdadero manguito porque se inserta en el contorno de las superficies articulares
y va a estar reforzada por estos ligamentos que acabamos de mencionar. Los 4 principales, los sacroiliacos anteriores, los posteriores, los interóseos y los de a distancia. Entonces esta cápsula articular más la suma de todos estos ligamentos da un gran soporte a la articulación. Pasando a los ligamentos, primeramente vamos a hablar de los sacroiliacos anteriores, que aquí también los vemos y mucho mejor. Estos marcados con el número 1 son los sacroiliacos anteriores. Si se observan, estos sacroiliacos van a partir del sacro, pero específicamente ¿de qué porción del sacro? Parten de la cara anterior del sacro, de su base. Vamos a recordar un poquito la anatomía del sacro. El sacro, que es este que vemos aquí, es una forma, o más bien tiene una forma de triángulo. Es un triángulo invertido, por lo tanto, esto de aquí arriba correspondería a la base del triángulo y esto de acá abajo el vértice. Ojo, no se confundan porque esto de aquí no es sacro, esto ya es coxis, el huesito pequeño que va articulado con el sacro. Las alas del sacro, las tuberosidades del sacro y las apófisis transversas del sacro, de las vértebras sacras. Estos agujeros que vemos aquí son los forámenes sacros y el sacro consta de 3 crestas que van a ser la cresta sacra lateral, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra media. Consta de esas 3 crestas importantísimas. Entonces, ya que recordamos un poco la anatomía del sacro, volvamos a los ligamentos sacroiliacos anteriores. Estos ligamentos sacroiliacos anteriores parten de la base del sacro desde su cara anterior, porque obviamente esta es la cara anterior. La cara que está mirando hacia la cavidad pélvica es la cara anterior. La cara hacia atrás, que va a estar en dirección a la columna vertebral, es la cara posterior. Entonces, estos ligamentos parten de la cara anterior, base del sacro, a nivel de los 2 primeros forámenes sacro. Ojo, 2 primeros forámenes no se extienden hasta el largo de todos los forámenes, es decir, no abarca todos los forámenes, únicamente los 2 primeros forámenes sacros. ¿Y hacia dónde van a ir destinados? Van a ir hacia el hueso ilion, o bueno, el hueso coxal, parte ilion. Llamémoslo hueso coxal para evitar confusiones. ¿A qué porciones del hueso coxal va a ir dirigido? Va a ir hacia la cresta ilíaca. Vean cómo unos vienen y van a estar insertados en la cresta ilíaca, otros en la fosa ilíaca. Recuerden que el hueso coxal consta de 2 fosas. Una fosa anterior, fosa ilíaca interna, o también conocida como fosa medial, y una fosa externa, lateral, o también conocida como glútea. La ilíaca es la de adelante y la de atrás la glútea. Entonces estos ligamentos van a ir destinados hacia esta fosa. Vean cómo están insertados en esta fosa, en la fosa ilíaca interna. Van a también estar insertados en la línea arcuata de la articulación, en la línea arcuata, pero únicamente en la parte posterior de la línea arcuata. Si se fijan, no recorre toda la línea arcuata en su extensión, únicamente la parte posterior de esta línea arcuata. Y una de sus relaciones importantes es que van a encontrarse por encima de la escotada ciática mayor. ¿Cuál es la escotada ciática mayor? Es este agujero. Entonces van a encontrarse por encima de esta escotadura ciática mayor. Y esto es todos los ligamentos anteriores que tienen que recordar, que parten de la base del sacro, cara anterior a nivel de los 2 forámenes sacros y van destinados a la cara ilíaca, o fosa ilíaca, a la parte posterior de la línea arcuata y por encima de la escotadura ciática mayor. Ahora los ligamentos sacroiliacos posteriores, que aquí se ven perfectamente bien, son muchos más, por lo tanto se consideran los más importantes porque soportan muchos más esfuerzos de columna vertebral a cintura pelviana, van a dar mayor soporte, así que se les divide en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. Los del plano superficial además van a estar divididos en ligamentos cortitos, pequeñitos, que son estos que observamos aquí, y ligamentos mucho más largos. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver. En general, los ligamentos sacroiliacos posteriores van a unir la cresta ilíaca. La cresta ilíaca, recordemos que toda esta de aquí es la cresta ilíaca, entonces van a unir la cresta ilíaca del hueso coxal con la tuberosidad sacra, que recordemos la tuberosidad sacra
es esta de aquí. Entonces van a unir esa cresta ilíaca con la tuberosidad sacra y también con las crestas sacra intermedia y lateral. Si se fijan, aquí no se observa por nada del mundo las crestas sacras. ¿Por qué? Porque los ligamentos las están cubriendo gracias a que se insertan en ellas. Si nosotros vemos esta imagen aquí, se ven perfectamente bien, pero porque no tienen ligamentos cubriéndola. Pero aquí en esta imagen, en este caso, pues sí dan la inserción correspondiente. Entonces, estos ligamentos sacroiliacos posteriores en general parten de la cresta ilíaca del hueso coxal hacia la cresta sacra intermedia y lateral, y además también a la tuberosidad del sacro. Dijimos que se divide en uno corto y en uno largo. ¿Cuál es la diferencia? Que el ligamento sacroiliaco posterior corto va a ir desde la espina ilíaca posterior-superior. Recuerden que el hueso coxal consta de 4 espinas, 2 espinas anteriores, superior e inferior, y 2 espinas posteriores, posterior superior y posterior inferior, que aquí no se ve porque también está tapada. Entonces, en este caso, los ligamentos sacroiliacos cortos, que son los más pequeñitos, van a partir de la espina ilíaca posterior superior y de la parte más posterior de la cresta ilíaca hasta la parte superior de las crestas sacra lateral e intermedia. Es decir, únicamente llega a esta porción de aquí, a esta porción superior, digamos al nivel de los 2 primeros forámenes sacros. Mientras que el sacroiliaco posterior largo, que son los más largos, parten del mismo sitio, de la espina ilíaca posterior superior y de la parte más posterior de la cresta ilíaca. La diferencia es que van a ir destinados hasta la parte más inferior de la cresta sacra lateral. Es decir, vean cómo son mucho más largos, como el nombre lo dice, y van a ir hacia este nivel de acá, aproximadamente los 2 últimos forámenes sacros. Aquí vendrían los sacroiliacos posteriores largos y acá los sacroiliacos posteriores cortos. Además de que también los posteriores largos únicamente llegan a la cresta sacra lateral, es decir, únicamente a esta cresta sacra, mientras que los cortos llegan tanto a la lateral como a la intermedia. Ahora el plano profundo. El plano profundo de la articulación sacroiliaca va a estar formada por ligamentos sacroiliacos interóseos. De hecho, acuérdense que dijimos que estos medios de unión constaban de unos ligamentos conocidos como interóseos, que son ligamentos que van a estar muy profundos dispuestos entre estas superficies articulares. Son demasiado profundos y difíciles de ver. No se alcanza a ver muy bien, acá al final se alcanza a apreciar solamente uno, aquí otros cuantos, porque son ligamentos profundos, como el nombre lo dice, y se les considera también con el nombre de sacroiliacos interóseos. Van a tener fibras muy cortitas y van a tener una excavación muy profunda. Se van a insertar en toda la tuberosidad ilíaca, es decir, igual desde la espina ilíaca posterior superior, y de ahí van a dirigirse hacia la tuberosidad sacra. Es decir, en términos sencillos, estos ligamentos interóseos van a ir de tuberosidad ilíaca a tuberosidad sacra. Así es como van destinados, de tuberosidad ilíaca a tuberosidad sacra. Son demasiados pequeñitos y van de tuberosidad a tuberosidad. Con esto acabaríamos con los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores, pero acuérdense que dijimos que también hay ligamentos a distancia. Estos ligamentos a distancia van a ser el ligamento iliolumbar, este de aquí que observamos, el ligamento sacrotuberoso, este de aquí grueso, y el ligamento sacroespinoso, que aquí lo observamos, y también aquí una pequeña parte de él. Estos ligamentos a distancia, que son 3, primeramente van a dar mayor soporte y segundo van a dar una mayor estática a la articulación. No dan movilidad, pero sí dan mayor soporte y mayor estática. Por ejemplo, principalmente van a servir, o más bien tienen importancia clínica para la mujer al momento del parto, porque evitan que la pelvis llegue a ensancharse demasiado y que se pierda ese estrecho superior o que se ensanche más. Por lo tanto, ayudan a mantener a la pelvis en su lugar, haciendo como una tracción hacia adentro y medial y evitar precisamente la deformación de la cintura pelviana.
Entonces, estos ligamentos a distancia, primeramente vamos a hablar del ilio lumbar, este que vemos aquí. El ligamento iliolumbar, que es este de acá, va a encontrarse reuniendo las apófisis transversas de la quinta vértebra lumbar. La vértebra lumbar, la última, es esta, la quinta vértebra lumbar. Su apófisis transversa es esta que sobresale como a manera de avioncitos. Todas estas orejitas que vemos saliendo son las apófisis transversas. Entonces, precisamente estos ligamentos, es iliolumbar, o más bien uno nada más, el ligamento iliolumbar va a encontrarse partiendo de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar hacia la cresta ilíaca, y otra parte hacia la fosa ilíaca interna. Es un ligamento que parte de columna vertebral, quinta vértebra lumbar. Acuérdense que es columna vertebral completa, ¿ok? Pero este ligamento parte exclusivamente de la quinta vértebra lumbar, de la última de las vértebras lumbares. Entonces parte de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar y de aquí viene y se dirige hacia la cresta ilíaca del hueso coxal y también hacia la fosa ilíaca interna. Y ese es todo el recorrido del ligamento iliolumbar. Bastante sencillo y fácil. Ahora, aquí se ve mucho mejor, miren, la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar y cómo viene y se inserta en la cresta ilíaca del hueso coxal y también una porción en la fosa ilíaca interna. Ahora, el ligamento sacrotuberoso, que es un ligamento bastante grueso, como pueden observar, este ligamento se le conoce como sacrociático mayor también, debido a lo grueso que es, y va a estar insertado hacia arriba y medialmente en las dos espinas ilíacas posteriores, es decir, tanto en la espina ilíaca postero superior como en la espina ilíaca postero inferior. Ahí es donde se va a insertar primeramente. Y también van a estar insertados en la fosa glútea o fosa externa. Acuérdense que todo esto de aquí, esto es una vista posterior, así que esta es nuestra fosa glútea. Estos ligamentos parten también de la parte posterior de la fosa glútea. Vean cómo están insertados en esa fosa glútea. Y de aquí también van a prestar una inserción. Vean cómo aquí un fascículo se desprende y se dirige hacia acá porque también vienen hacia el borde lateral del sacro y el coxis, no nada más al sacro, sino que llega hasta coxis. Viene hacia borde lateral del sacro y coxis. Todo este es el ligamento sacrotuberoso, partiendo de ambas espinas ilíacas posteriores, de la cara glútea del hueso coxal y del borde lateral del sacro y del coxis. ¿Hacia dónde va a ir dirigido? De aquí viene y desciende lateralmente en un solo fascículo, porque su objetivo es venir y fijarse en la tuberosidad isquiática del isquion. Acuérdense que dijimos que el isquion tiene una tuberosidad gruesa. Esa tuberosidad se llama tuberosidad isquiática. Entonces este ligamento, al dirigirse lateral y hacia abajo, se fija en la tuberosidad isquiática, justo por encima de tendones importantes. ¿Qué tendones importantes son esos? Esos tendones de lo que hablamos son los tendones del femoral o recto femoral, la cabeza larga del bíceps femoral, que es este que observamos aquí, bíceps femoral, y semitendinoso. Es decir, este ligamento, una vez que ya viene de la cresta ilíaca, de la fosa glútea, de la cara lateral del sacro, o más bien borde lateral del sacro y del coxis, viene hacia abajo y termina ahí en la tuberosidad isquiática, por encima de los tendones que también se insertan ahí, porque estos tendones de estos músculos también toman inserción en la tuberosidad isquiática. ¿Cuáles son estos? Como ya les mencioné, son el músculo bíceps femoral, este que observamos aquí, que correspondería a este tendón que aquí está seccionado para poder verlo. Vean cómo esta es la tuberosidad isquiática, cómo el ligamento sacrotuberoso viene y se dirige hacia ella, insertándose por encima de ella, y los tendones por debajo de ella. Entonces aquí tenemos al bíceps femoral
y también al semitendinoso, que aquí también lo observamos, es este que está seccionado, ambos están juntos, bíceps femoral y semitendinoso. Y estos tendones, junto con el ligamento sacrotuberoso, ayudan a formar un proceso que se le conoce como proceso falciforme, gracias a lo junto que están estos tendones con el ligamento sacrotuberoso. Forman el proceso falciforme. Entonces, y con eso acabamos prácticamente con el ligamento sacrociático mayor o ligamento sacrotuberoso. Si se fijan, es bastante sencillo, porque únicamente viene desde las dos espinas ilíacas posteriores, desde la fosa glútea, desde el borde lateral del sacro y del coxis, hasta la tuberosidad isquiática. Relación importante con los tendones del músculo bíceps femoral y con el tendón del músculo semitendinoso. Con ambos tendones está en relación y todo este proceso se le conoce como falciforme. Ahora el ligamento sacroespinoso. El ligamento sacroespinoso, que es este, como ya hemos comentado, en esta imagen de acá, que se observa perfectamente bien, y este ligamento sacroespinoso es también conocido como ligamento sacrociático menor. El ligamento sacrociático menor va a encontrarse delante del sacrotuberoso. Este de acá, si se fijan, es el sacrotuberoso y este es el sacroespinoso. Entonces se encuentra delante del sacrotuberoso. Es un ligamento muy cortito, pero muy importante para dar también estabilidad y soporte, porque parte del borde lateral del sacro. Vean cómo se inserta en el borde lateral del sacro. Todo este de aquí es el borde lateral del sacro y este ocupa una parte de ese borde lateral del sacro, llegando incluso hasta coxis, es decir, también ocupa el borde lateral del coxis y se dirige lateralmente en dirección a la espina ciática. De ahí el nombre de este ligamento, sacrociático menor o ligamento sacroespinoso. Sacroespinoso. ¿Por qué sacroespinoso? Porque se inserta en la espina ciática, desde borde lateral de sacro y de coxis hasta la espina ciática. Entonces, estos ligamentos son de suma importancia. ¿Por qué son importantes estos ligamentos a distancia? Aparte de que dan una buena estabilidad a la articulación, son ligamentos que ayudan a delimitar dos forámenes, el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. Ayudan a delimitarlos. El foramen ciático mayor está delimitado por el hueso ilíaco, por el coxal obviamente, por la articulación sacroiliaca, por el sacro y por el ligamento sacroespinoso. Por el ligamento sacroespinoso. Mientras que el foramen ciático menor está limitado por el isquion. Si lo vemos acá, se observa mejor. Este de aquí sería el sacrociático menor. Este es el isquion, entonces está limitado por el isquion. Está limitado por los ligamentos, o bien por el ligamento sacrotuberoso y también por el ligamento sacroespinoso. Entonces, la importancia de estos ligamentos no es solamente formar un medio de unión para la articulación y darle estabilidad, sino que también son ligamentos que ayudan a formar estos forámenes. ¿Y por qué son importantes estos forámenes? Porque estos forámenes, perdón, estos de aquí, estos forámenes ayudan a formar un agujero para que pasen a través de él estructuras vasculares y estructuras nerviosas de suma importancia, que ahorita vamos a ver cuáles son esas estructuras de gran importancia. El foramen ciático mayor, que es este, que ya dijimos previamente sus límites, tenemos que ir por orden. Vayamos a esta diapositiva y hablemos un poquito acerca de estos forámenes ciáticos que son de suma importancia para poder entender los diferentes elementos vasculares y nerviosos que pasan por ellos. El foramen ciático mayor, este más grande, ¿sus límites cuáles son? Sus límites son superiormente y lateralmente el hueso ilíaco, todo el hueso ilíaco. También superior y medialmente la articulación sacroiliaca, que sería esta. Medialmente estaría el sacro y hacia abajo lo estaría delimitando el ligamento sacroespinoso.
Es decir, tiene 4 paredes este foramen ciático: hueso ilíaco, articulación sacroiliaca, sacro y ligamento sacroespinoso. Esos son sus 4 límites. Este foramen ciático mayor, que aquí lo vemos mucho más esquemáticamente, todo ese es el foramen ciático mayor. Vean cómo únicamente está delimitado por el ligamento sacroespinoso, a diferencia del otro que ahorita vamos a hablar, del otro agujero ciático, o también se le conoce como foramen ciático, escotadura ciática, como ustedes lo quieran llamar. Pero esos son los nombres que se le dan. Entonces, el foramen ciático mayor es importante porque, ya que dijimos sus límites, a través de él van a pasar elementos, como mencioné, vasculares, nerviosos y musculares. El músculo que ayuda a dividir este foramen ciático mayor se le conoce como piriforme. Músculo piriforme, ¿ok? Entonces, el foramen ciático mayor está formado por el músculo piriforme, que es uno de los músculos pelvitrocantéricos, y que pasa por ese foramen ciático. Aquí lo tenemos, vean, este es el músculo piriforme. Vean cómo aquí el foramen ciático ya no se ve, porque este músculo pasa por ese foramen y hace que se divida en 2 espacios. Un espacio suprapiriforme y un espacio infrapiriforme, es decir, arriba del músculo piriforme y abajo del músculo piriforme. El espacio suprapiriforme, ¿qué es esto? Va a encontrarse atravesado por la arteria glútea superior, que es este, pero también por las venas glútea superior y el nervio glúteo superior. Es decir, en términos simples, este foramen suprapiriforme va a encontrarse relacionado con el eje básculo nervioso glúteo superior. Recuerden que un eje básculo nervioso es aquel que contiene a la vena, a la arteria y al nervio. Entonces contiene todo el eje básculo nervioso superior. Mientras que el espacio infrapiriforme, debajo del piriforme, va a contener todo el eje vasculonervioso glúteo inferior, el nervio glúteo inferior, la arteria glútea inferior, va a contener el nervio ciático, este nervio grueso, un nervio sensitivo que se le conoce como cutáneo femoral posterior, este de aquí, los nervios pudendos y vasos pudendos, nervio pudendo interno, el nervio del obturador interno, que es este que viene y atraviesa aquí esta región. Nervio del obturador interno es este. Y también el nervio del cuadrado femoral. Esos son los nervios, venas y arterias que se disponen debajo del músculo piriforme, que sería el espacio infrapiriforme. Entonces, fíjense cómo de un foramen partimos a todo esto. El foramen ciático mayor, ojo, es el único de los dos, del mayor y del menor, que se divide en estos 2 espacios. El menor ya no se divide, el menor solamente es uno, pero el foramen ciático sí se divide en 2, en el suprapiriforme y en el infrapiriforme. El suprapiriforme, todo el eje vasculonervioso de los glúteos superiores, y el infrapiriforme, eje vasculonervioso glúteo inferior, nervio ciático, nervio obturador interno, nervio del cuadrado femoral, nervio pudendo y arteria pudenda interna, y también el cutáneo femoral posterior. Y vean cómo aquí ya el foramen no se ve. De hecho, aquí queda en segundo término el foramen ciático mayor, porque ya está oculto tanto por las estructuras vasculonerviosas como también por el músculo piriforme que ayudó a dividir ese foramen, porque precisamente el músculo piriforme viene y sale de la pelvis por este agujero. Viene y sale de la pelvis justo por este agujero. Es uno de los músculos pelvitrocantéricos, como mencioné. Entonces, ahora el foramen ciático menor, ¿cuál es la importancia de este? El foramen ciático menor, que es este de aquí, va a encontrarse limitado por ambos ligamentos, por el ligamento sacroespinoso, este de aquí, por el ligamento sacrotuberoso, pero también va a estar delimitado por estructuras óseas. ¿Cuáles son las estructuras óseas por las que está delimitado? El isquio. Entonces está delimitado por 2 ligamentos, sacroespinoso y sacrotuberoso, pero también por el isquio. Ese es el foramen ciático menor. Es más chiquito que el foramen ciático mayor, como pueden observar.
Si los comparamos esta imagen esquemática, vean cómo es de menor dimensión. Por lo tanto, las estructuras que pasan a través de él son menos. Las estructuras que van a pasar por este foramen va a ser el músculo obturador interno. ¿Cuál es el obturador interno? Es este. Este músculo es el músculo obturador interno. Este de aquí que está en medio de estos dos. Este de arriba es el gemelo superior y este de abajo es el gemelo inferior. Forma parte también de los músculos pelvitrocantéricos. Entonces el músculo obturador interno que viene de la cara interna de la membrana obturatriz parte de aquí, del foramen ciático menor. Es decir, es el músculo, vean, todo este que vemos aquí atrás es el obturador interno. Entonces es el músculo que sale de la pelvis por el foramen ciático menor. Atraviesa el foramen ciático menor. Y eso hace que también genere orificios donde pasen estructuras vasculonerviosas. No divide el foramen ciático menor, como en el caso del piriforme, que sí dividía el foramen ciático mayor. Más sin embargo, sí ayuda a formar un agujero que permite el paso de esos vasos y nervios. Va a pasar el nervio pudendo y la arteria pudenda, y va a pasar también el nervio del obturador interno. Es muy fácil de recordar, únicamente dos nervios, nervio pudendo interno y nervio del obturador interno. Y obviamente vienen acompañados de su propia arteria. Arteria obturatriz, arteria pudenda interna. ¿Ok? Entonces el foramen ciático menor es más sencillito en comparación con el foramen ciático mayor, que tiene un gran número de estructuras vasculonerviosas. Yo sé que se estarán preguntando, ¿por qué si por el foramen ciático mayor pasaba el nervio pudendo interno y también el nervio del obturador, vuelven a pasar por el ciático menor? Porque fácil y sencillo. El foramen ciático mayor, hagan de cuenta que es la salida de emergencia de la cavidad pélvica. Todos los músculos, nervios y vasos que pasen por este agujero son aquellos que salen de la pelvis. Mientras que el foramen ciático menor es la entrada para que vuelvan a regresar a la pelvis. Si ya salen estas estructuras vasculonerviosas por ese foramen ciático mayor, vienen y ahora se dirigen oblicuamente haciendo una curvatura para volver a entrar a la pelvis, pasando nuevamente por el foramen ciático menor. Entonces, por eso es que el nervio del obturador interno y el nervio pudendo interno vuelven a pasar por el foramen ciático menor una vez que ya habían pasado por el foramen ciático mayor. Están en ambos forámenes. Solo la diferencia es que por el ciático mayor salieron y por el foramen ciático menor entraron nuevamente a la pelvis. ¿Okay? Eso es lo importante que se tiene que recordar acerca de los forámenes ciáticos. Aquí los vemos y se ve mucho mejor eso que les comenté de la salida de emergencia. Vean cómo aquí se hace esa curvatura característica para volver a ingresar. Relaciones. ¿Qué relaciones importantes tenemos que estudiarle a esta articulación? Primeramente van a ser relaciones hacia atrás, adelante y hacia abajo. Las relaciones hacia atrás van a ser las que se relacionan con los músculos superficiales, es decir, con las inserciones del músculo glúteo mayor y con las inserciones del músculo erector de la columna, que son músculos bastante superficiales y que están cubriendo la articulación sacroiliaca. Vean, aquí nada más se ve únicamente sacro y coxis, pero no se ven las alas del sacro, no se ve la articulación porque la está cubriendo. Este músculo de un tono más claro es el erector de la columna. Vean cómo cubre la articulación, que estaría aquí a este nivel. Justo aquí estaría la articulación sacroiliaca. Y este gigantesco de aquí es el glúteo mayor, que vean también cómo cubre en toda su extensión la articulación, porque precisamente también estaría aquí a este nivel la articulación. Entonces, tanto el músculo erector de la columna como el músculo glúteo mayor ayudan a cubrir la articulación sacroiliaca. Y esa es su relación posterior. Su relación anterior va a dividirse en dos regiones diferentes. ¿Cuáles son esas dos regiones? La región de la fosa ilíaca y la región de la cavidad pelviana. La región de la fosa ilíaca
va a encontrarse en relación con el músculo psoas ilíaco o iliopsoas, que es todo este. Recuerden que dijimos que la fosa ilíaca interna es aquella donde se inserta el músculo ilíaco, por eso el nombre de esta. Y este músculo que vemos aquí es el psoas mayor. La unión de estos dos músculos, psoas mayor con ilíaco, forman el músculo iliopsoas o psoas ilíaco, que juntos pasan precisamente por la fosa ilíaca interna y si se fijan, está tapando la articulación sacroiliaca. No se puede apreciar la articulación sacroiliaca que estaría aquí, a este nivel. No se puede apreciar porque se encuentra cubriéndola. Entonces, en la parte anterior, a nivel de la fosa ilíaca, la articulación sacroiliaca está cubierta por el músculo iliopsoas. Y también justo aquí van a pasar los vasos ilíacos comunes. También aquí en esta región vienen y pasan los vasos ilíacos comunes, que de hecho es aquí donde se bifurcan en ilíaca interna e ilíaca externa. Es aquí donde se van a bifurcar. Entonces, aquí pasan los vasos ilíacos comunes y justo aquí se bifurcan. Por lo tanto, la relación anterior en esta fosa ilíaca va a ser con el músculo iliopsoas y con los vasos ilíacos comunes y su bifurcación. La cavidad pelviana va a corresponder únicamente a la pared tanto posterior-superior como pared lateral de la pelvis, es decir, estamos hablando que la articulación sacroiliaca se relaciona con una de las paredes de la cavidad pelviana. Estamos hablando de cavidad pelviana, es decir, eso engloba todo pelvis, no hueso coxal, ¿ok? O sea, engloba ambos huesos coxales, engloba sacro, engloba pubis, engloba coxis, ¿ok? Engloba toda esta zona de aquí. Por lo tanto, la articulación está en relación con la cavidad pelviana, tanto con su pared posterior-superior, que correspondería a esta zona de aquí, como también con su pared lateral, que correspondería a esta zona de acá. Si lo vemos en parte en tejido óseo, sin tanto músculo aquí como lo observamos, vemos que la articulación sacroiliaca, que es toda esta, está correspondiendo a la parte posterior-superior y a la parte lateral de la cavidad pelviana. Y finalmente hacia abajo. Hacia abajo dijimos que la articulación sacroiliaca está en relación con la escotadura ciática mayor. Esta es la escotadura ciática mayor. Entonces vean cómo la articulación sacroiliaca se relaciona con la escotadura ciática mayor. Por lo tanto, es bastante obvio que se relacione con todas las estructuras que anteriormente acabamos de describir. Y por eso los forámenes ciáticos forman una de las relaciones importantes de esta articulación, porque precisamente está en relación con la escotadura ciática mayor, que va a ser la que constituirá el foramen ciático mayor. Esta es la escotadura ciática mayor y este huequito pequeño de aquí es escotadura ciática menor. Ahora vamos a hablar acerca de la vascularización y la inervación. La vascularización va a ser por parte de los vasos iliolumbares que provienen de la arteria ilíaca interna. Que son estos. Este es el vaso iliolumbar. Entonces, proviene de la arteria ilíaca interna y también van a encontrarse los vasos glúteos superiores que también provienen de la arteria ilíaca interna. Entonces, su vascularización va a ser por parte de la arteria ilíaca interna por medio de los vasos iliolumbares, los vasos glúteos superiores y los vasos sacros laterales, todos vasos pertenecientes de la arteria ilíaca interna, que son prácticamente todos estos que observamos en esta parte aquí. Estos serían los glúteos, este que se dirige hacia la parte posterior a nivel de la fosa glútea. Este es en cuanto a la irrigación. La inervación va a ser por medio del plexo sacro. Inervación por medio del plexo sacro, pero no completamente el plexo sacro, sino únicamente los primeros nervios sacros, ambos nervios que observamos aquí. Ahora, con esto acabamos vascularización e inervación, pero como toda articulación es importante definir los movimientos que realiza. ¿Cuáles son estos movimientos principales? Vamos a tener
la nutación y contranutación. Esto que vemos aquí es una pequeña animación acerca de los movimientos principales. Todo está en base a un eje transversal. ¿Cuál es ese eje transversal? Ese eje transversal es este de aquí. Entonces, la nutación y la contranutación son los siguientes movimientos. Esto que vemos aquí, que va dirigido hacia atrás, es conocido como nutación. Cuando viene y se dirige hacia adelante, es conocido como contranutación. Esto quiere decir que va a haber un desplazamiento del sacro. Cuando el sacro llega a desplazarse, su extremidad inferior, es decir, la última parte del sacro, cuando viene y se desplaza hacia atrás, es el movimiento de nutación. Y cuando viene y se desplaza la extremidad inferior hacia adelante, eso que acaba de realizar, es el movimiento de contranutación. También ayuda para ver la anchura de la pelvis, es decir, estos movimientos contribuyen, en base también a los ligamentos a distancia, que eran los que hablábamos, a darle mayor amplitud de movimiento, sobre todo a la mujer, para el momento del parto. Eso hace que la pelvis no pierda esa forma y que llegue a ensancharse mucho más el estrecho superior. Y sobre todo, obviamente, también cuando ya la mujer está en labor de parto, facilitar el parto a través del canal vaginal, gracias a estos movimientos que van a tener mayor amplitud por los ligamentos a distancia y también por la contranutación y la nutación. Son movimientos que tienen significancia clínica importante para la mujer y que nunca se deben olvidar. Por lo tanto, esta articulación, si se fijan, no nada más ayuda a la estática, a la estabilidad o al soporte, sino que también ayuda sobre todo a la mujer aplicado en la clínica cuando hablamos al momento del parto. Pero recuerden que no la trabaja junta, por eso esta articulación se le suman los ligamentos a distancia. No todas las articulaciones tienen ligamentos a distancia. La mayoría de los ligamentos van a ser únicamente ligamentos propios de la articulación. Más sin embargo, esta articulación sí contiene ligamentos a distancia porque son los que le permiten realizar esa variedad de movimientos. Es una articulación muy poco móvil, por lo tanto lo único que puede hacer es desplazar la parte más inferior del sacro hacia adelante o hacia atrás para poder darle mayor amplitud a la cavidad pelviana o al estrecho superior de la pelvis. Llamémoslo pelvis mayor o pelvis menor. Pero obviamente la acción principal de la articulación sacroiliaca es la de repartir las diferentes cargas, es decir, repartir el peso del cuerpo que va a provenir de la columna lumbar. Esa es la acción principal. Las otras son acciones accesorias, acciones móviles, por así decirlo. Pero la acción principal de esta articulación es la de la estática y soporte. Ayuda a repartir perfectamente bien ese equilibrio proveniente de la columna lumbar entre los dos huesos ilíacos, porque tenemos dos articulaciones, pues son articulaciones sacroiliacas, no nada más es una, son dos, porque tenemos dos huesos ilíacos y tenemos dos alas del sacro. Entonces la reparte perfectamente bien entre ambos huesos ilíacos y ayuda a transmitir parte de esa repartición de cargas hacia los isquiones y también hacia las cabezas femorales.